Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Habacuc y vamos a concentrarnos, hermanos, en el versículo 4 del capítulo 2. Este versículo 4 diría yo que es el corazón del libro. El versículo 4 del capítulo 2 es el corazón del mensaje aquí en el libro de Habacuc. Acuérdese que Habacuc está en un gran conflicto, ¿verdad? Tiene preguntas, está inquieto Habacuc. La primera pregunta, básicamente, él le hace dos preguntas, dos inquietudes al Señor. Y la primera tenía que ver con la maldad que se había multiplicado en Israel, ¿verdad? Se recuerda, hemos visto eso. El pueblo de Israel se había corrompido después de la muerte del rey Josías. Y en pocos años, en un par de años, el pueblo se había desenfrenado en la idolatría, en sus pecados. Y entonces Habacuc le dice: Señor, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué permites que se vea maldad y tú no corriges a este pueblo? Y entonces el Señor le responde y le dice, Habacuc le dijo: sí, voy a hacer algo, le dice, ¿verdad? Voy a usar a los caldeos. Voy a levantar a los caldeos como una nación poderosa. Y los caldeos van a venir y van a disciplinar a mi pueblo. Y voy a usar a los caldeos para eso. Entonces Habacuc queda más confundido, más perplejo. Porque él dice: ¿cómo vas a usar? Esa es la segunda pregunta, la segunda interrogante y el segundo conflicto de Habacuc. ¿Cómo es que vas a usar a esta gente tan malvada, tan impía? Los israelitas no son nada comparado con los caldeos. Los israelitas son unos ángeles, ¿verdad? Comparado con los caldeos, que eran un pueblo cruel, un pueblo violento, sanguinario. Y entonces, ¿cómo es que tú vas a usar a alguien peor para disciplinar y castigar a tu pueblo? Y entonces Habacuc, hermanos, está en esa confusión, ¿verdad? Que no entiende. Y entonces, aquí en el capítulo 2, como vimos la semana pasada, el hermano Josué, hablamos de cómo Habacuc recibió la respuesta de Dios. Pero aquí, hermanos, Habacuc comienza a asimilar, dijéramos, ¿verdad? Lo que Dios le ha dicho, porque Habacuc no lo asimiló tan rápido. Pero el capítulo 2, dijéramos, es la respuesta de Dios completa. Y ya en el capítulo 3, cuando veamos el capítulo 3, vamos a ver cómo ya Habacuc asimiló lo que Dios le ha dicho, ¿verdad? En cuanto a sus interrogantes, a sus preocupaciones. Ya en el capítulo 3, Habacuc asimila. Pero aquí está, dijéramos, asimilando a Habacuc la respuesta de Dios, la segunda respuesta de Dios a su interrogante, a su inquietud. Entonces el versículo 4 dice, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, le dice el Señor, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, hermanos, esta frase, el justo por la fe vivirá, es citada en el Nuevo Testamento, por lo menos 3 veces la encontramos en el Nuevo Testamento. La encontramos en Romanos, en el capítulo 1, versículo 17, donde el apóstol Pablo la ocupa, esta frase, para hablarnos de que el Evangelio nos revela, ¿verdad?, la justicia por la fe. Que el Evangelio es el medio, es el instrumento de Dios para traernos la revelación de que el justo efectivamente por la fe vivirá. Es en Romanos. Luego en Gálatas capítulo 3, Pablo ocupa la misma frase para hablarnos de la justificación, que el creyente no es justificado por las obras de la ley, sino que el creyente es justo, es justificado
por la fe, por creer en el Señor. Y la tercera vez que aparece la frase esta que tiene que ver, diría yo, más directamente con lo que está viviendo Habacuc, es en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10. Aparece nuevamente y lo vamos a leer en un momento esa porción. Pero en el capítulo 10, hermanos, aparece nuevamente esta porción: el justo por su fe vivirá, pero en relación a la vida diaria. Ya no solamente en el aspecto de salvación, de la justificación, pero también la misma frase se aplica al día a día de cómo enfrentamos la vida nosotros los creyentes, y en ese sentido vamos a verlo aquí en el libro de Habacuc, más en el sentido de cómo nosotros debemos de vivir día a día hasta que el Señor nos llame a su presencia. El justo, el creyente, el cristiano ha de vivir por medio de la fe. Y por eso puede ser fiel a pesar de todo, por medio de la fe. Como dice el apóstol Juan, que ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe, dice, nuestra fe. La fe, nuestra fe es la que vence al mundo. Entonces, el Señor le está hablando estas cosas a Habacuc aquí, ¿verdad? En el versículo 1, Habacuc le dice: voy a esperar tu respuesta. Vimos eso la semana pasada. Y el Señor le dice en el versículo 2: escribe la visión. Es la visión del Evangelio, es la visión de la fe. Y dice: para que el que lea fácil y pueda correr, pueda entender la visión y viva por medio de la visión. Y el versículo 3 dice que aunque tardara un poquito, dice, pero se va a apresurar hacia el final. Y la visión, la declaración no mentirá, dice, aunque tardare, espéralo, porque de seguro vendrá. Dios va a cumplir lo que Él ha dicho, Él va a cumplir su palabra. Y aplicado al conflicto de Habacuc, dijéramos que lo que el Señor le dice a Habacuc efectivamente fue lo que ocurrió, ¿verdad? Dios levantó a los caldeos. Los caldeos vino a ser la potencia mundial, ¿verdad? Como Dios lo había predicho a través de la profecía. Y los caldeos efectivamente conquistaron Israel, arrasaron Jerusalén y llevaron cautivos, ¿verdad? La semana pasada vimos cómo en la ley, en Deuteronomio, estaba descrito exactamente lo que iba a pasar cuando ellos se rebelaban contra Dios. Y los caldeos llevaron a Daniel, a sus amigos y a toda la clase, dijéramos, más distinguida de Judá. La llevaron cautiva con todos los utensilios de la casa del Señor, allá al templo del Dios de los caldeos, y se cumplió exactamente la palabra de Dios como había dicho. Entonces, lo que el Señor le está respondiendo aquí, hermanos, en estos versículos a Habacuc, Habacuc le está diciendo efectivamente: yo sé que estos son peores que mi pueblo, pero no creas que estos van a quedar sin castigo. Yo los voy a usar temporalmente, pero ellos no van a quedar sin castigo. Los caldeos, yo los voy a disciplinar, los voy a castigar también, le dice el Señor a Habacuc. Y desde el versículo 5, hermanos, hasta el final del capítulo 2, si usted mira ahí su Biblia, que es el próximo tema aquí, hermanos, tenemos 5 ay en esos versículos, desde el 5 hasta el 20. Hay 5 ay. Usted sabe que los ay en la Biblia se refieren al juicio, ¿verdad? Los juicios de Dios. Entonces hay 5 razones, 5 prácticas de aquellos que se enorgullecen contra Dios, como dice el versículo 4, que es nuestro texto esta noche. Los que no creen, porque en el versículo 4, hermanos, tenemos un contraste, ¿verdad? Tenemos 2 grupos de personas: aquellos que tienen fe y viven por la fe,
y aquellos que no tienen fe, los incrédulos, que por causa de su carencia de fe se enorgullecen, viven de una forma arrogante delante de Dios, dejan a un lado a Dios, no toman en cuenta a Dios. Entonces el Señor está haciendo ese contraste. Entonces a esos que en el versículo 4 se enorgullecen como los caldeos, ¿verdad? Que como ya vimos antes, fue un pueblo orgulloso como cualquier hombre en el mundo, ¿verdad? Que sobresale, que tiene algún poder, alguna condición privilegiada, pero cualquier hombre, cualquier persona que no tiene fe, su actitud va a ser una actitud orgullosa, una actitud de superioridad sobre los demás hombres y una actitud orgullosa delante de Dios. Entonces, ese grupo de personas como los caldeos, les va a pasar lo que describe aquí Habacuc desde el versículo 5 hasta el 20. El juicio de Dios va a venir sobre ellos. Dios va a castigar terriblemente a los malos, hay aquellos que no son rectos para con Él. Y tenemos ahí 5 razones o cosas prácticas de los incrédulos por las cuales Dios los va a juzgar. Y eso es lo que sigue ahí. Pero hermanos, ante lo complejo de la vida, como hemos estado viendo, las tormentas de la vida, las injusticias de la vida, tenemos 2 caminos para responder ante las complejidades de la vida humana. Aunque no terminemos de entender las cosas, entonces, ¿cómo es que el injusto prospera? ¿Verdad? ¿Cómo es que el malo se sale con la suya? Y todo el dilema, dijéramos, que hemos estado describiendo aquí, todo el dilema de la vida injusta, de por qué Dios permite el mal, por qué Dios permite la injusticia, por qué los malos se salen con la suya, por qué los malos, como vimos en el Salmo 73, prosperan, por qué los caldeos, siendo peores, Dios los va a usar para castigar a su pueblo que eran blancas palomas comparados con estos. ¿Cómo es que una persona buena tiene que enfrentar muchas veces tanto dolor, tanto sufrimiento y todas esas cosas que no entendemos muchas veces, no logramos comprender? Ante esas situaciones tenemos, hermanos, que enfrentar y responder a esas circunstancias. Tenemos que responder a esas circunstancias. Entonces hay 2 maneras en que vamos a responder a esas circunstancias. O respondemos con fe o respondemos con incredulidad. No hay otra manera. Y entonces, como dijo Jesús en la parábola de aquellos 2 hombres que edificaron su casa, dice en Mateo capítulo 7, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esto es lo que Dios le está enseñando al profeta aquí. Aquellos que son orgullosos delante de Dios y en consecuencia no son rectos para con su Creador, versus los justos que por causa de su fe, por causa de la fe que hay en ellos, viven conforme a la palabra de Dios. Su fe los sostiene. Ellos enfrentan, ambos, el creyente como el incrédulo, van a enfrentar las incoherencias, las incomprensiones, lo paradójico de la vida humana, lo complejo de la vida humana. Ante ambos van a venir tormentas, van a venir
lluvias, van a venir ríos, van a venir las mismas cosas, pero el punto aquí es cómo respondemos ante estas cosas. ¿Cómo responde la persona? ¿Cómo responde la gente? ¿Cómo vamos a responder nosotros ante aquellas cosas que no nos gustan, que nos molestan, que no entendemos, que nos desagradan, que nos lastiman, que son paradójicas? ¿Cómo vamos a responder? Bueno, hay dos maneras nada más, ¿verdad? Como aquel que edifica sobre la roca porque tiene fe, y aquel que no toma en cuenta la roca eterna de nuestro Dios. Entonces, este dilema, hermanos, no es nuevo. Este dilema es el dilema que han tenido que enfrentar los hombres a través de toda la historia. Y quiero mencionarles un par de ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, y vamos allá a Hebreos capítulo 10 y leamos estos versículos. Hebreos capítulo 10. Le pudiéramos llamar el dilema de la vida o el dilema de la fe. Y tenemos a estos dos tipos de personas aquí. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer del versículo 35. Hebreos 10, 35. En adelante. Versículo 34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Está hablando el escritor de las cosas que ellos habían enfrentado. Dice: sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice: no perdáis, dice, pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque me es necesaria la paciencia, dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y casi literalmente cita lo mismo que el Señor le había dicho a Habacuc: porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Dice: aunque la visión tarde, Habacuc, espérala, porque Dios no va a fallar. Dios va a cumplir su palabra, lo que Él ha dicho, así va a ser. Entonces dice: mas el justo vivirá por fe, dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Los cristianos hebreos, hermanos, era como que estaban diciendo: hemos creído el evangelio, dejamos el judaísmo, nos unimos a la iglesia de Cristo en base a lo que ustedes, los apóstoles, nos dijeron de Cristo. Nos hablaron de su salvación y nos dijeron acerca de su venida y del establecimiento de su reino. Y nosotros lo dejamos todo, dejamos el judaísmo, dejamos nuestras creencias, dejamos nuestros bienes, el despojo de nuestros bienes lo sufrimos, vendimos nuestras casas, porque estos son los que habían vendido allá en Hechos las casas y todas esas cosas. Pero la fe de ellos como que estaba flaqueando, porque en vez de ver progreso, en vez de ver mejora, ellos estaban sufriendo persecuciones, estaban muriendo muchos de ellos. Y es como que estaban diciendo: pero Él no ha venido aún, somos perseguidos, somos muertos cada día, estamos sufriendo intensamente. Y entonces es como que ellos están diciendo, igual que el profeta: ¿dónde está la respuesta? ¿Qué Dios ha fallado acaso? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Cómo es que lo hemos dejado todo por Él y nos están pasando estas cosas? ¿Cómo respondemos a eso? Es como que ellos están diciendo. Entonces la respuesta es la misma.
¿Cómo vamos a enfrentar esas cosas? ¿Cuál es la única manera de enfrentar esas cosas? El justo por la fe vivirá, dice. El justo por la fe vivirá. El apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, si usted mira ahí, acuérdese, Pedro le escribió a los cristianos judíos de la diáspora, básicamente era el mismo grupo, a los que fue dirigida la carta a los hebreos. Entonces los cristianos judíos fueron tentados para hacerse esta pregunta. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 4, ahí adelantito de Hebreos, 2 de Pedro 3 versículo 4. Ellos fueron tentados a hacerse esta pregunta: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ellos estaban siendo ridiculizados por los burladores que les decían, miren, les decían a los cristianos judíos, todo sigue igual, todo sigue igual. ¿Cuándo van a reinar ustedes como les prometieron? Los han engañado. Todo está como desde el principio. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Y cómo responde Pedro esa interrogante, ese dilema, esa disyuntiva? Entonces Pedro les dice, ese es el mismo conflicto que han enfrentado todos los hombres desde el principio de la creación. Les dice, si usted sigue leyendo ahí, es lo mismo, lo que ustedes están enfrentando es lo mismo que han tenido que enfrentar todos los hombres desde el principio de la creación. Entonces es como que Pedro les está diciendo, ¿ustedes van a confiar en la palabra de Dios o van a confiar en otras cosas? ¿Van a confiar en lo que Dios ha dicho? ¿Van a confiar en las promesas de Dios? ¿O van a confiar en otras palabras, en otras cosas? Les dice Pedro, eso es lo mismo que les decían las gentes a los creyentes en los días de Noé, les dice, si ustedes siguen leyendo. ¿Dónde está la lluvia? Les decían decía la gente en los días de Noé, ¿dónde está la lluvia? Acuérdense que hasta ese momento nunca había llovido en la tierra. O sea que fuera a haber un diluvio todavía era más increíble porque ni siquiera llovía, sino que un vapor regaba la tierra, como dice Génesis capítulo 3. Entonces, ¿dónde está la lluvia? Le decían a Noé y se burlaban de él. Y le gritaban mientras Noé construía el arca donde él y 8 iban a ser salvos. Él, su esposa, sus hijos y sus nueras, 8 en total. Pero la gente decía, se reía Noé, ¿qué haces? Eres un tonto. ¿Por qué haces todo eso? ¿Por qué trabajas en todo eso? Lo mismo dijeron las personas de Sodoma y Gomorra. Siguieron sus vidas orgullosas, arrogantes ante Dios. Aunque llegaron los ángeles y les advirtieron, pero ellos siguieron en su actitud arrogante, en su actitud orgullosa para con Dios y su palabra. Entonces la respuesta de Pedro, si ustedes siguen leyendo, versículo 8 y 9, dicen, hermanos, dice, amados, no ignoren ustedes que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No, les dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No para con ellos, pero para con los creyentes, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, dice Pedro, un día es como 1000 años, que por cierto, hermano, esa no es una equivalencia numérica como muchos interpretan, ¿verdad? No es un día no equivale a 1000 años en ninguna parte de la Biblia, esa no es una equivalencia numérica. Ese es como un símil, lo que está diciendo es,
aunque tarde, aunque han pasado 1000 años, pero lo que no hizo Dios en 1000 años lo va a hacer en un día. Aunque se tardare, al final se va a apresurar y lo que Él ha dicho lo va a cumplir, está diciendo. No creas que porque pasaron 1000 años Dios no lo puede hacer hoy mismo, lo que no hizo en los 1000 años anteriores. Eso es lo que está diciendo Pedro, no es una equivalencia numérica. Entonces, es lo mismo que le dijo el Señor a Habacuc: la visión todavía tardará hasta el plazo señalado. Y usted puede leer el libro de los Reyes, el libro de Crónicas, y hermanos, ellos siguieron en sus mismos caminos. El Señor les advirtió por los profetas, la ley les había advertido lo que iba a ocurrir. Ya Habacuc había hablado su profecía y les dijo: Dios va a usar a los caldeos, pero ellos decían: no, eso no va a pasar. Hasta que el Señor dijo: no hay más remedio. Eso dice al final del segundo libro de Crónicas. No hubo más remedio. Ellos siguieron en su actitud orgullosa, arrogante para con Dios. Entonces, aunque la visión tardara, va a llegar al plazo señalado. Se va a apresurar hacia el fin, les dice. Aunque tardare, Habacuc, aguárdala, espera en Dios, porque de seguro vendrá y no tardará, dice el versículo 3 del capítulo 2 de Habacuc. Entonces el asunto es que solo la fe puede hacer que un hombre, hermano, viva conforme a las promesas de Dios y los tiempos de Dios. Los hombres y las mujeres sin fe ven el reloj, dicen, y es muy tarde, dicen. Pero el Señor dice: está temprano todavía. Pero solo por medio de la fe, el justo por la fe vivirá. Solo por medio de la fe podemos vivir bajo las promesas de Dios y bajo los tiempos de Dios. El tiempo de Dios, todo es hermoso en el tiempo de Dios. El libro de Apocalipsis, hermanos, todo el libro, como vimos, ¿verdad?, el año pasado, describe más o menos este mismo sentido de lo que estamos diciendo. El libro de Apocalipsis es una descripción de la historia, ¿verdad? Cristo abriendo los sellos de la historia, los sellos de la revelación de Dios, lo que va a ocurrir a través de la historia, especialmente de la época de la iglesia cristiana. Cristo abriendo los sellos, desenvolviendo el correr, el telón de la historia, del tiempo, de los tiempos de Dios y del cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, ¿y cómo vemos en el libro de Apocalipsis que los malos aparentemente triunfan contra los buenos? Los cristianos, la iglesia es perseguida, la sangre de los santos es derramada, las almas de los santos están bajo el altar clamando: ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir que la sangre de tu pueblo se siga derramando? ¿Hasta cuándo vas a permitir que los creyentes sufran en manos de los impíos? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero aunque la promesa tardare, ciertamente el día del Señor vendrá, dice, y no tardará. Entonces, hermanos, dos cositas. Debemos elegir, hermanos, siempre entre estas dos maneras de vivir. Debemos elegir siempre entre las dos maneras de vivir. La vida de cada uno de nosotros está basada en una de estas dos actitudes. O adoptamos la sencilla palabra de Dios y vivimos de acuerdo a ella, o no la adoptamos, obedecemos la palabra de Dios o no la obedecemos. El camino bíblico es un camino de vivir por fe y para fe. Vivir por fe significa no que vamos a vivir de las ofrendas de la gente o de la iglesia. Eso no significa vivir por fe. Vivir por fe significa que vivo bajo los mandatos de la palabra de Dios.
que me someto a lo que Dios ha dicho y vivo y confío en su palabra, porque su palabra es verdad y porque todo lo que Él ha dicho viene de la boca de un Dios verdadero, de un Dios justo y de un Dios fiel que cumple sus promesas. Entonces vivir por fe es vivir bajo las sencillas enseñanzas y los sencillos mandatos de la palabra de Dios. Pero la otra manera de vivir es darle la espalda a la palabra de Dios, darle la espalda a los mandatos de Dios y vivir de una forma orgullosa y arrogante delante de Dios. La palabra de Dios dice, perdona a los que te ofenden. La palabra de Dios dice, ama, esposos, a tu mujer al precio de tu propia vida y de tu propia sangre. Mujeres, esposas, honren a sus esposos, respétenlos, sujétense. ¿Vas a vivir como dice el Señor o vamos a vivir como a nosotros nos parece mejor? Ese es el dilema. Esas son las dos opciones que tiene toda persona en este mundo. Se nos presentan esas dos posibilidades a nosotros. Siempre tendremos la opción de considerar, hermanos, lo que los expertos del mundo, lo que los consejeros del mundo dicen o lo que dice la palabra de Dios. ¿Bajo qué dirección vamos a caminar? ¿Vamos a dirigir nuestra vida? ¿Vamos a tomar decisiones? Elías le dijo a Israel en los días del rey Acab, en Primera de Reyes 18:21, les voy a leer. Cuando estaba el pueblo adorando a los Baales, Elías le dijo a todo el pueblo, fíjese, les hace esta pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en estos dos pensamientos? Les dijo. ¿Hasta cuándo? Les dijo. ¿Van a claudicar en esos dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, servidle, dice. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo dice, no respondió palabra. Si Jehová es Dios, sírvele, vive para él, haz lo que él te dice que debes de hacer. Pero si él no es Dios, sigue a tu propio Dios, sigue a tu propio camino, pero no claudiques, dicen esos dos pensamientos. Elías le dijo a Israel eso. Jesús le dijo a Israel en sus días, ninguno puede servir a dos señores, les dijo, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Escoge a quién vas a servir, pero no puedes claudicar en dos pensamientos. Es el punto. En Deuteronomio capítulo 30, ¿verdad? Al final de la exposición de la ley de Dios, de la ley mosaica, el Señor le dijo a Israel en el desierto, ya para entrar a la tierra prometida, les dijo de esta manera, y les hizo hacer un juramento. Yo les dijo, os protesto hoy de que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella, les dijo. Por todo lo que les había advertido. Pero en el 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, hermano, debemos elegir entre estas dos maneras de vivir siempre. Amén, hermanos. Siempre. Y lo otro, hermano, lo segundo, que esta disyuntiva, este dilema, hermano, no podemos evadir nuestra responsabilidad ante este dilema, ante esta disyuntiva.
No podemos evadir nuestra responsabilidad. No podemos decir, ay, voy a pensarlo. Voy a hacer, en esto sí voy a obedecer, pero estos dos no voy a obedecer. Sí voy a hacer, pero algo a media, hermano, que ustedes son muy radicales, muy apasionados, No, hermano, yo soy más sobrio, hermano. No soy tan. No podemos evadir la responsabilidad personal ante este dilema, ante esta decisión. Esta decisión, hermano, no es estática, es dinámica. Ese es el punto de la expresión: el justo por su fe vivirá cada día. No es que un día hice una decisión de fe y recibí a Cristo y ya se acabó. No, el justo por la fe vivirá hoy, mañana, pasado mañana, dentro de una semana, dentro de un año, dentro de 2 años, hasta que el Señor nos llame a su presencia. El justo por la fe vivirá. No se trata de una decisión de un día. No. Hermanos, las mismas circunstancias de la vida nos pondrán estos dilemas enfrente, estas cosas complejas. Y cuando vengan esas situaciones a nuestras vidas, que puede ser cualquier cosa, hermano, que está en la soberana voluntad de Dios, cualquier cosa difícil, cualquier tormenta, puede ser la tormenta perfecta, puede ser un huracán categoría 1, puede ser un huracán categoría 5, puede ser un chubasco, puede ser un río desbordado, puede ser cualquier cosa que sea difícil para nosotros digerir. Entonces, cuando llegue ese momento, cuando vienen esos momentos a nuestras vidas, entonces tenemos que hacer la elección de una forma inevitable. ¿Cómo vamos a responder ante esa circunstancia? ¿Cómo vamos a responder, hermanos? ¿Por la gracia de Dios? ¿Cómo vamos a responder por la gracia de Dios, hermano? Por fe vamos a responder. Porque el justo por la fe vivirá. Y creímos por fe y para fe, para todos los días de nuestra vida. La fe será probada. Como el oro se prueba por el fuego, la fe será probada. Y la fe, dice Pedro, será hallada más preciosa que el oro. La fe será probada, nuestra fe será probada. Todo lo que edificamos en nuestra vida cristiana será aprobado por el fuego. Y el heno, la paja y la hojarasca será consumido por el fuego de la prueba de Dios. Pero el que ha edificado sobre este fundamento, o sea, estamos hablando de la vida cristiana, que es Cristo, el que edifica con oro, con plata, con piedras preciosas, dice, el fuego va a probar eso y va a recibir alabanza de Dios. Pero hermano, la paja, el heno, la hojarasca será consumido. Solo la fe saldrá victoriosa. Solo el justo se mantendrá en vida por la fe. Ahora, para ir concluyendo, hermanos, vivir por fe significa construir toda nuestra vida bajo fe, bajo la perspectiva del gobierno de Dios. Es edificar nuestras vidas sobre el fundamento de la fe en Dios. Vivir por fe, que el justo por la fe vivirá, significa que edificamos nuestra vida, vivimos conscientes del gobierno de Dios sobre nosotros y edificamos el fundamento sobre Cristo, nuestras vidas sobre el fundamento que es Cristo. Y esa edificación, esa vida de fe, hermanos, puede significar en algún momento, en algunos casos, dejarlo todo, abandonarlo todo, perder algo por amor de su nombre.
puede significar sufrir por la causa de Cristo y el reino de Dios. Puede significar eso, a lo mejor no, pero puede significar eso, vivir por fe, sufrir, callar, dolernos y seguir adelante por la gracia de Dios, porque el justo por su fe se mantendrá vivo, se mantendrá avanzando, se mantendrá hacia adelante. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma, porque el justo por la fe vivirá. Y el justo avanza y da pasos hacia adelante. Vivir por fe puede significar arriesgar algo, puede significar arriesgarlo todo, entregar toda nuestra vida. Cuando vemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, hermanos, porque la carta a los Hebreos, este es uno de los puntos centrales de la carta. Cuando vemos en el capítulo 11 lo que se le llama la galería de la fe y vemos a todos estos hombres y a todas estas mujeres de fe, les llamamos los héroes de la fe. Pero si usted empieza a ver caso por caso, cada uno nos habla cosas diferentes de lo que estamos mencionando ahora. Entonces, ¿cuál es el principio que controla nuestra vida? ¿Cómo manejamos nuestra vida? ¿Cómo calculamos nuestra vida? ¿Hacemos cálculos como hacen los hombres de negocios? Los comerciantes dicen, vamos a vender aquí, vamos a ganarle tanto, vamos a hacer esas matemáticas, vamos a usar el principio de los cálculos, la sabiduría, la astucia de los hombres. Puede ser que por algún tiempo eso funcione, pero hermanos, llegará el momento, llegarán las circunstancias a la vida de una persona, de un creyente, dijéramos, llegará las circunstancias que lo único que lo va a mantener con vida y avanzando hacia adelante, valga la redundancia, será su fe. Será su fe. El justo por la fe vivirá. Las circunstancias nos obligarán a creerle a Dios o tomar nuestro propio camino. Le creeremos o nos echaremos para atrás. Pero los que se echan para atrás, leímos ya, no agradan al alma de nuestro Dios. Esos no son los verdaderos justos que viven por la fe, los que se echan para atrás. El justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma, dice el Señor. Entonces estamos, hermanos, sometiendo nuestras vidas al hecho de lo que leemos en la palabra de Dios. Estamos sometiendo, ese es nuestro principio, el principio que controla nuestras vidas es el principio de la fe, que dice, yo no veo que va a llover. No, hombre, ¿cómo va a llover? Pero Dios dijo, va a llover. Todos dicen, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo va? Si no va a llover, estás loco. ¿Cómo vas a hacer eso? Pero Dios me dice, va a llover. Y eso apliquémoslo a cualquier momento, a cualquier circunstancia de nuestra vida. Los héroes de la fe, ellos dice alcanzaron buen testimonio. ¿Cuál fue el buen testimonio de los héroes de la fe? Su fe. De que por la fe, dice, alcanzaron buen testimonio porque respondieron ante las circunstancias, ante los desafíos de la vida cristiana, de la vida de fe de ellos. Ellos respondieron y salieron triunfantes. Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Se sobrepuso a la ira del faraón, de su padre adoptivo, de su abuelo. Se sobrepuso al enojo y al imperio egipcio y huyó y se fue. Se sobrepuso al temor normal que podía tener como ser humano que era, pero se sobrepuso al temor por causa de la fe que había en Moisés. Sara, aunque se sonrió cuando le dieron la promesa, y aún aunque le había cesado la costumbre de las mujeres,
Y todo su cuerpo, sus años, sus arrugas le decían: no podés tener un hijo. Pero la palabra de Dios le había dicho: vas a tener un hijo en tu vejez. Y ella se sostuvo porque creyó al que había hablado. Nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios. ¿Vamos a vivir bajo la norma de la fe, bajo la norma de la palabra de Dios? ¿O vamos a vivir por lo que dice la gente, por lo que dice el hermanito, o por lo que dicen los pastores? Bueno, si los pastores hablamos la palabra de Dios, vivamos bajo esa norma. Pero si los pastores decimos otra cosa o cualquier barbaridad como abunda hoy día, entonces no vivamos bajo la norma de lo que dice el pastor. Ahí no le obedezcamos al pastor, a los pastores. Pero si vamos a vivir bajo la fe, vamos a vivir bajo la norma de la palabra de Dios, de lo que Él nos ha dicho. Dice: no, jóvenes, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No solo los jóvenes, también los viejos. Pero los jóvenes que andan pensando con quién casarse, dicen: así dice la palabra de Dios. Pero yo voy a probar. Yo voy a ver qué pasa. No, ya se va a convertir. Entonces, dice el versículo 4, Habacuc 2:4, dice aquí: aquel cuya alma no es recta, o sea, no es recta para con Dios, se enorgullece. Lo que está diciendo es: el incrédulo no le cree a Dios. El incrédulo dice en su corazón: mañana haré esto, mañana voy a hacer esto otro. Mi intelecto, mi sabiduría, lo que yo sé, lo que yo he aprendido, yo lo voy a hacer de esta forma. No me interesa lo que dices tú en tu palabra, no me interesa lo que dice el consejo de Dios. Yo lo voy a hacer a mi manera. Él dice que no lo haga así, pero yo lo voy a hacer así. Entonces dice: ese es el que se enorgullece contra mí, dice. Ese, su alma no es recta conmigo, no es recta para con su Creador. Es el incrédulo. Pero el justo, dice. Entonces, esa actitud es una actitud arrogante, de orgullo, de soberbia, de creernos más sabio que Dios, que su palabra. Hermanos, lo que el hombre cree determina la conducta de su vida. Entonces, lo que este versículo dice es que solo hay dos maneras de vivir, solo dos posibles actitudes hacia la vida en este mundo: la de la fe y de la incredulidad. Podemos retraernos del camino de Dios. Podemos escoger nuestro propio camino y desarrollar una actitud soberbia y orgullosa. Por eso Pedro le dice a los hermanos allá en su carta, dice: someteos bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuere tiempo que Él los exalte. Le está hablando especialmente al liderazgo, a los pastores jóvenes y al liderazgo de la iglesia. Dice: no quieras tomar tú antes de tiempo las cosas, sométete bajo los tratos de Dios. No estés dando cosas, como dice Pablo, damos cosas contra el aguijón y queremos hacer lo que nosotros creemos y queremos mantener nuestra posición cuando Él nos manda a humillarnos. Y eso lo podemos aplicar con nuestros hijos, con nuestros matrimonios, en nuestros ministerios. Podemos aplicarlo en nuestros negocios, en nuestros trabajos. Por ejemplo, en el matrimonio, la señora está toda inconforme y usted sigue en su caballito de batalla. Quiere seguir igual y creyendo que tiene razón. Su marido le está diciendo: mira esto, y se lo ha dicho 10 veces, pero usted sigue de terca ahí. Usted dice: no, es que ella sí es.
El hijo no estamos dando en el blanco con la crianza, está exasperado, está esto, está lo otro. Y no nos hemos humillado bajo la poderosa mano de Dios para que recibamos la gracia, la ayuda de Dios. Para ver la mano de Dios salvándonos, ayudándonos, rescatándonos y sorprendiéndonos de cómo Él nos ayuda en nuestras debilidades, hermano. En nuestros conflictos, en nuestras luchas, en nuestros tropiezos. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a vivir, hermano? Por fe, todos los días. Yo no sé cada uno qué cosas estamos enfrentando. Cada uno estamos enfrentando diferentes cosas, amados, ¿no es cierto? Pero la forma en que vamos a responder a ellas siempre va a ser con lo mismo que Él nos ha dado, nuestra fe. La fe, dice, dada a los santos, dice la carta de Judas. Dice que combatamos, dice, por la fe que nos ha sido confiada a los santos. La fe, lo más precioso que puede tener un hombre y una mujer es la fe. Más que cualquier otra cosa, más que ahorro, más que un trabajo seguro, más que salud, más que esto, es la fe, lo más precioso que el oro, hermano. Y por la fe vamos a vivir. Amén, hermano. Le damos un aplauso al Señor esta noche. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar. Oremos, hermanos, un momento.